Pues Ray Dalio es un inversionista muy famoso porque maneja uno de los fondos más grandes. Empieza a invertir a los 12 años porque era caddy de muchos de los inversionistas de Wall Street. Buffett dice, yo no trato de predecir la economía, yo invierto Claro. en buenas empresas. Y Dalio trata de predecir los ciclos económicos. Y él dice que está sucediendo, as we speak, un cambio de paradigma fundamental en el orden económico del mundo. Un buen inversionista no es alguien que sabe de números, no es un matemático. Es alguien que sabe de psicología, es alguien que sabe de historia, es alguien que sabe de sociología. Los sistemas son mejores que la intuición. Qué importante es estar presente y las inversiones se tratan de ver hacia el futuro y estás tratando de ver el futuro, ¿no? No te prepares para predecir el futuro, prepárate para sobrevivir. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Arte de Invertir. El día de hoy vamos a hablar de uno de mis inversionistas favoritos, de Ray Dalio. Querido Comet, ¿cómo estás? Mi flaco, muy entusiasmado. A mí también, la verdad es que Dalio tiene unos aprendizajes muy fuertes, muy contundentes para el arte de invertir. Creo que le vamos a sacar muy buenas conclusiones a entender un poco de su vida, de sus estrategias, de sus filosofías, etcétera, ¿no? Buenísimo, Comet. Y querías compartirnos unas reflexiones que habías tenido sobre el arte y las inversiones. Sí, este podcast se llama El Arte de Invertir. La parte del arte pues no es numérica, no es matemática, pero sobre todo haciendo una comparación con los artistas. Los artistas se desarrollan y desarrollan su propio estilo inspirándose en otros, ¿no? Primero estudian e imitan a otros artistas, ¿no? Voy a usar el ejemplo aquí de Cézanne y Picasso. Picasso consideraba a Cézanne su gran maestro, ¿no? Cézanne expresaba la naturaleza en formas geométricas y de esto se inspira Picasso para crear el cubismo, ¿no? Y así son las filosofías de inversión, ¿no? Yo creo que primero tienes que estudiar, imitar, inspirarte de otras figuras y eso lo reinterpretas y desarrollas tu propio estilo, ¿no? Agarras lo que te sirve de otras personas, de otras filosofías y lo transformas en algo propio, ¿no? Y por eso creo que es importante, es muy sexy hablar de los PICs, ¿no? Compra, venta, es fácil, ¿no? Decir esto es blanco y negro, ¿no? Pero aquí las filosofías que vamos a empezar a meternos de los otros inversionistas creo que son muy importantes para que cada quien vaya desarrollando su propia filosofía de inversión que va de acuerdo con su persona, sus emociones, su personalidad, ¿no? Vamos a tomar lo mejor de estos inversionistas, ¿no? Aprender de sus errores, aprender de sus aciertos y por eso es importante meternos a tratar de entender estas mentes. Es muy importante desmenuzar estas mentes, estas filosofías, aprender de sus errores, de sus grandes aciertos, agarrar lo bueno de estos inversionistas, lo malo, y nos va a ayudar a forjar nuestra propia filosofía de inversión y por eso creo que es importante para el arte de invertir hacer doble clic en estos grandes inversionistas, ¿no? Sí, y como bien dices, hay que steal like an artist, ¿no? Hay que robar como los artistas y hay que utilizar estos conceptos poderosos de estos grandes inversionistas e internalizarlo en nuestro propio criterio. Porque de nada sirve que nada más escuchen, oye, es que esto lo hizo el Cometa, esto lo hizo el Flaco, si no salen también y ellos también forman, y todas las personas que nos escuchan, formen su propio criterio. Eso es lo más importante, que tomen estas ideas de inversionistas importantes, como es el caso de Ray Dalio, y hablamos de Warren Buffett, de las mismas ideas de inversión y que lo puedan internalizar para que ustedes vayan formando su propio criterio. Porque además, lo que me encanta de las inversiones, mi querido Comet, es que también son una analogía perfecta de la vida. Si sigues muchos de estos consejos también en la vida práctica, el tema del interés compuesto, cómo aplica a la vida cotidiana, es genial. Pero bueno, entrémosle al tema de Ray Dalio. Cuéntanos un poco quién es Ray Dalio, Comet. Pues Ray Dalio es un inversionista muy famoso porque maneja uno de los fondos más grandes. Hay datos ahí que dicen que maneja hasta 150 billones de dólares, ¿no? No toda esta información es pública. Se llama Bridgewater Associates y ha sido muy famoso
ha sido muy acertado prediciendo ciclos económicos. Tiene un video que les recomiendo muchísimo que vayan a ver después de este podcast. Se llama How the Economic Machine Works. Y van a entender muy bien cómo funcionan los ciclos económicos y qué variables mueven a la economía. Y para entender los mercados es muy importante entender la economía, ¿no? Y esa es la verdadera fortaleza de Ray Dalio. Un poco predecir cómo se comportan estos ciclos económicos. Ahí es como hace su imperio. Tuvo algunos tropiezos. Él empieza siendo caddy pues ahora sí que de inversionistas de Wall Street, ¿no? Y va creciendo. La típica historia, empieza a invertir a los 12 años. Un background algo humilde, ¿no? Sí, nace en Long Island, en Nueva York, en el 49. Empieza a invertir a los 12 años porque era caddy de muchos de los inversionistas de Wall Street. Estudió allá en Nueva York y después hizo un MBA en Harvard. Fundó Bridgewater en su departamento en el 75. Y en el 82 casi colapsa porque se adelantó a muchas crisis que hubo, sobre todo en Latinoamérica, pensando que iba a colapsar todo el sistema financiero en Estados Unidos. No colapsó y perdió mucho de su dinero también en ese momento. Años después, eso se materializaría, pero en ese momento casi queda en la quiebra. Sí, dicen por ahí que estar temprano es sinónimo de estar equivocado en los mercados, cosa que es complejo, porque luego decimos que hay que invertir mucho a largo plazo, ¿no? Entonces, ¿qué tanto puedes estar esperando esos resultados? Es un tema controversial. Y sí, como bien dices, que empezó de cero, casi truena, pero tomó muchas lecciones que ahorita nos vamos a meter a hacer doble clic en ellas. Lecciones de humildad, de overconfidence. Cambió su manera de pensar. Redobló su apuesta en la disciplina, ¿no? Y siempre él ha tenido como parte de su filosofía el manejo de riesgo, ¿no? Y la diversificación en sus estrategias de inversión, que tiene varias, pero nos vamos a ir metiendo en sus estrategias más famosas y los principios de estas estrategias, ¿no? También creo que hay un buen overlap entre su filosofía de inversión y su filosofía como líder dentro de Bridgewater, ¿no? Él tiene varios libros, son libros muy famosos, el de Principles y el de Changing World Order. Tiene una forma muy independiente de pensar. Siempre dice que ese criterio propio del que hablaste al principio del capítulo es importante, no estar siempre siguiendo las ideas de los demás, porque ahí es cuando pues, eres un borrego más en los mercados, ¿no? Y bueno, pues vamos a empezar a meternos a sus filosofías, ¿no? Sí, y este es uno de estos inversionistas que se conocen como inversionistas macro, que estudian todas las economías a nivel global, entienden los movimientos y a partir de esos movimientos es que toman muchas decisiones. Ya hablaremos de varias de sus estrategias. Tiene una que se llama el All Weather Portafolio, o un portafolio contra todos los climas. También tiene otro que se llama Pure Alpha. En fin, vamos a entrar a muchas de sus estrategias, pero antes de eso, quiero hablar de su filosofía de vida. Porque como bien dices, es increíble que una persona tan relevante en el mundo de las inversiones tenga un libro llamado Principios que habla acerca de sus principios de vida, principios que están sobre todo representados en Bridgewater. Es un libro que a mí me cambió la vida. Yo empecé a meditar, empecé a hacer meditación trascendental porque escuché a Ray Dalio decir que la meditación trascendental le cambió la vida y a veces no es el mensaje lo que necesitas. A veces lo que necesitas es el mensajero. Y yo cuando vi a Dalio dije, este cuate ahora resulta que medita y eso le cambió la vida y eso lo hizo tener mucho dinero. Yo quiero tener mucho dinero, entonces yo voy a empezar a meditar. Y de hecho fui aquí a aprender a hacer meditación trascendental en la Ciudad de México, en La Condesa, con una chava que se llama Tata Sandoval, me acuerdo muy bien también de ella. Estuve una semana metida con ella aprendiendo a hacer meditación trascendental. Tengo mi mantra que es secreto, eso no lo puedo compartir, pero todos los días me tomo entre 10 y 15 minutos, por lo menos una vez al día, para poder despejar mi mente y la verdad es que sí me ha dado muchísima claridad. Sí, acerca de la meditación, uno de los temas más relevantes que dice es que ha sido la mejor decisión y la mejor práctica que ha tenido, que eso le ha dado muchísima claridad en momentos de incertidumbre. Importante también dentro del marco del libro que dice de Principios, habla muchísimo sobre
la responsabilidad radical, el famoso accountability. O sea, él dice que ese es probablemente el arma más poderosa que tiene cualquier ser humano. Y dentro de Bridgewater tiene implementado eso a niveles meritocráticos, pero casi extremos, que lo han también llevado a muchos problemas. Y la transparencia también es el radical candor, ¿no? Y la transparencia, cómo tienes que comunicar y tener este tipo de este tipo de conversaciones como las que tenemos tú y yo, que son muy frontales, ¿no? Que no es personal, ¿no? Es tema de entender los argumentos del otro y de ver la óptica del otro, él habla también mucho de ser de mente abierta, ¿no? De no cerrarte a ideas que son distintas a tu forma de pensar por sesgos, ¿no? Entonces, realmente hacer un esfuerzo de racionalizar, ¿no? Él es también como muy lógico. Hay cosas que de repente yo encuentro cierto tipo de contradicciones también, ¿no? Tú hablas de la meditación, que es estar presente. Yo, la verdad, no le sé a eso, me cuesta mucho trabajo. Lo he intentado porque quiero esa claridad. Busco esa claridad haciendo ejercicio y otras cosas, pero qué importante es estar presente, y las inversiones se tratan de ver hacia el futuro y estás tratando de ver el futuro, ¿no? Entonces, para ver el futuro también tienes que dar un paso atrás y estar en tu centro y estar muy presente y quitar mucho ruido. Más hoy en día que hay 20,000 noticias, ves noticias por todos lados, ya no sabes qué es ruido, qué sí cambia tu tesis de inversión, ¿no? Entonces eso yo creo que estos principios y esta estructura que le da es algo que creo que debemos buscar todos. Esa parte de disciplina, de estructura, de tener un plan y tenerlo muy claro de cuál va a ser tu ventaja o tu estrategia de las inversiones, y no hacerlo nomás de manera emocional, ¿no? Sin tener mucha... Sí, es muy metódico. De hecho, en el proceso de decisión hay una parte humana, el proceso de decisión específicamente de Bridgewater y de Dalio, y después el criterio del timing muchas veces no lo hacen ellos. Tienen sistemas en donde los sistemas son los que toman las decisiones. Ellos dan un poco la dirección, pero la decisión y el timing de la decisión y la ponderación de la decisión la hacen sistemas, porque Dalio es una de estas personas que, como bien decías, reconoce que los seres humanos tenemos muchos sesgos. Y se apalanca inteligencia artificial, ¿no? También, o sea, utiliza herramientas de inteligencia artificial en su proceso de inversión, ¿no? Sí, estos son temas que creo que hoy son necesarios para cualquier inversionista. Cualquier inversionista que no esté rebotando estas ideas, inclusive personales, con ChatGPT o el... Sí, el otro día veía tu podcast de Adrián Villaseñor, que habla de eso, ¿no? De cómo puedes conocerte mejor haciéndole preguntas y rebotando con ChatGPT y tratar de librarte de esos sesgos, ¿no? Sí, temas controversiales también ha pasado, sobre todo dentro de Bridgewater. Tiene una cultura muy férrea, muy dura. Hay gente que de plano truena y le han sacado por ahí un par de artículos también mediáticos, no necesariamente positivos. Creo que hubo uno en el New York Times y demás. Por ahí ha tenido también demandas laborales, sobre todo por temas de exceso de estrés y demás. Es famoso porque graba todas las conversaciones que hay dentro de la empresa y lo manda por mail. Y lo han cuestionado hasta trainees, ¿no? Y es algo que es común, ¿no? Y por lo general, si un trainee cuestiona al CEO, pues chance y su chamba estaría en riesgo. Pero no para Dalio, y también dentro de Bridgewater ha salido muchas personas que han sido muy relevantes. Parte de la camada de ex-Bridgewater son fundadores de empresas, de startups, de fondos de distintas naturalezas y capacidades. Ha sido una gran escuela, no nada más para Wall Street, sino también para Main Street, sobre todo en el tema de startups. El libro de Principles es algo que recomiendo ampliamente, y que sigan algunos de estos consejos, nuevamente, como todo, y simplemente lo que cada quien quiera ir internalizando, creo que es muy importante. Ahora, empecemos a hablar sobre las inversiones, Comet. Hablemos sobre el all-weather portafolio. ¿Qué quiere decir eso? El all-weather portafolio pues tiene activos que no están correlacionados en la panza, ¿no? Estos son 30% acciones, 40% bonos de largo plazo, 15% bonos de mediano plazo, 7.5% oro y 7.5% commodities, ¿no? Y la teoría es que este portafolio te va a llevar a lo largo de distintos ciclos económicos con estos activos que no tienen correlación necesariamente. Por ejemplo, los commodities con las acciones, ¿no? La parte del oro. El desempeño de este portafolio ha sido muy bueno. Es un portafolio un poco conservador.
¿no? Pero desde el 2005 hasta el día de hoy ha tenido un rendimiento anual compuesto del 7%, ¿no? Si hubieras invertido $10,000, hoy tendrías alrededor de $36,000, ¿no? Y yo creo que es una muy buena estrategia porque esta diversificación de activos, y como él dice, estás diversificando el riesgo, no el capital, porque tú puedes tener un portafolio con muchas diferentes acciones, ¿no? Y él lo que dice que en una crisis, la beta de esas acciones es 1. Todas van a caer en una crisis, ¿no? Tú necesitas esta diversificación de riesgo. La parte de los commodities y del oro ha demostrado ser contracíclica, ¿no? Al tema de los bonos y de las acciones, y también los bonos con las acciones pueden ser contracíclicos, ¿no? Y es un portafolio defensivo. A mí, la verdad, me ha hecho mucho sentido en estos últimos 2 años por la parte del oro, ¿no? Y tú has entrevistado a mi papá en el podcast y él, la verdad es que ha sido muy acertado con el tema de la desdolarización. Y yo le ayudo con su portafolio de inversión, él me ayuda con el mío, pero cuando estábamos hablando de su portafolio de inversión, él me dijo, tú vas a hacer el stock picking, pero a mí me pones 20% en oro y no lo voy a discutir. Y yo un poco como, pues, ¿cómo voy a invertir en oro? O sea, sí entiendo el concepto y le he ido bien, pero ¿por qué oro? Pero a ver, ¿por qué no te gusta el oro? En ese momento, ya ahorita me gusta y lo entiendo mucho mejor. Claro, porque va 30% arriba en el año y porque el año pasado se echó pero otro. yo creo que fundamentalmente, ¿por qué no te gusta el oro? No lo veía tan claro como él, el tema de la desdolarización. Okay. Él sí vio que los bancos centrales iban a haber un poco de desconfianza en el dólar. Iban a comprar oro los bancos centrales, ¿no? Y digo, nos podemos meter ahí al tema también de las criptomonedas, ¿no? Que tienen esta correlación que no necesariamente debe de ir con acciones, a veces se comporta, a veces no, pero Dalio lo ve un poco así. Pero profundicemos en eso, profundicemos en el tema de las correlaciones y de los ciclos económicos. Entonces, platícanos un poco qué sucede cuando hay ciclos económicos alcistas, cuando hay ciclos económicos bajistas. Es que el oro es una protección también contra la inflación, ¿no? Correcto. La inflación es uno de los enemigos del poder adquisitivo y es un riesgo real, ¿no? Si tú dejas tu dinero abajo del colchón, lo dejas en dólares y existe inflación, pues vas a perder poder adquisitivo. El oro ha demostrado históricamente ser un activo que se defiende contra la inflación, ¿no? Porque es un recurso finito. A ver, pero espera. O sea, sí, pero ¿la inflación es buena o es mala? La inflación controlada es saludable. Pero es saludable. Sí, yo creo que es saludable. O sea, porque la deflación también es mala, ¿no? Correcto. O sea, necesitas eso fue el escenario de Japón, ¿no? La deflación que tuvo los últimos 40 tú ahí años. sí lo quieres que esté oscilando entre 2 y 4%. Pero a ver, explícanos por qué eso es bueno. Porque también para tener crecimiento necesitas esta parte de inflación. Si tienes inflación cero, no vas a tener este crecimiento. Y digo, yo no soy... Pero es incremento artificial, porque lo que está haciendo está subiendo la base de precios, ¿no? O sea, la inflación es simplemente la subida de precios generalizada en una canasta de bienes pero básicos. Por ejemplo, ahí te la voy a voltear un poco. Tú quieres que una acción suba y ahí hay inflación, ¿no? No, obvio. La inflación, o sea, lo que voy, y ese es justo el punto. La inflación es buena para las acciones. Eso es algo que la gente por lo general no entiende. Entonces, cuando hay inflación, ¿qué sucede? Vamos a poner un caso muy simple. Walmart. Cuando hay inflación, Walmart va a tener mayores precios. Y entonces cuando Walmart venda, si quieres, hasta la misma cantidad de bienes, como los precios son mayores, van a tener mayores ingresos. Ahora, ellos no necesariamente van a trasladar eso a sus costos y gastos. ¿Por qué? Porque tal vez no le subieron la inflación también a su base de colaboradores que tenían. Entonces los márgenes se expanden. Eso pasó en el 2021-22 con toda la inflación y la impresión desmedida de dinero. Obviamente, eso hizo que hubiera una burbuja también en los activos, porque la inflación al final del día se termina traduciendo en mayores precios de los activos, tanto por la parte real como simplemente porque hay más dinero en la economía. Y cuando hay más dinero en la economía, pues si el denominador está en dólares, si el denominador crece, pues entonces eso automáticamente hace que los activos suban de manera artificial, porque lo que está bajando es el precio del dólar, no necesariamente está subiendo el valor de las empresas. Pero todo esto para decir que
Claro que salen beneficiados las personas que tienen activos, que son la minoría de las personas, sobre todo en México, pero los que salen muy jodidos son todos los que no tienen activos, ¿no? Todos los que no tienen acciones, todos los que no tienen inclusive inmuebles y demás, porque pues ellos sí se quedan sin ese poder adquisitivo y ellos no les da para poder entonces reponer y poder tener su canasta básica. Entonces es un gran problema cuando hay inflación desmedida. Y es más, yo lo quiero challengear todavía más porque, digo, esto lo entiende bien Dalio, pero literalmente la inflación es un impuesto. Sí, el tema de las tarifas. Por eso decimos que las tarifas son un impuesto al consumidor. Y por eso se adelanta un poco el mercado. Dicen, van a meter tarifas, va a subir la inflación, el oro va a subir, ¿no? Si le agregas el tema de el déficit fiscal de Estados Unidos y de una desconfianza en el dólar por lo que hemos visto que ha sucedido en el tema geopolítico, que Estados Unidos pues, le ha dado el espalda un poco a Europa en el tema de Ucrania. Estados Unidos pues, ha perdido ciertos puntos con sus aliados, se está peleando con China, ha perdido algo de confianza en el dólar, ¿no? Este año la canasta de monedas que me digas va ganándole 9% al dólar, ¿no? El dólar ha perdido 9% de valor contra las principales monedas del mundo. Hoy el peso está en 19, viene de 20 y medios, ¿no? O sea, empecemos hablando cómo son las cosas. El dinero es un Ponzi. O sea, money is the bubble that never pops. O sea, el dinero yo creo que todo el mundo ya empezó a entender que es un Ponzi. Se imprime, es que sí lo es. Ya te vas a ir ahora sí vas a estar, esto es un pitch para cripto, ya sé a dónde estás yendo, ¿no? No necesariamente, es para Cash que la is gente trash. entienda. Claro, cash is trash. ¿Sabes dónde saqué esa gran frase célebre que tenemos en la Revolución de la Riqueza? De Rey Dalio. Rey Dalio lo dijo en el Foro Económico Mundial, en Sí, Davos. digo, yo no tengo, soy una persona joven y no tengo, bueno, más o menos, pero tengo la mayoría de mi liquidez en acciones. Pero dime inclusive tú, o sea, tú en tendrías... algo que le gane a la inflación. Por supuesto, es en que ese algo es que el le juego. ganes a la inflación. Le tienes que ganar a la inflación, porque Sí. la gente tiene que entender que el dinero es un Ponzi. O sea, a lo que me refiero con eso es que el dinero no está respaldado por nada. Sí. Se genera simplemente poniéndole un botón a una computadora que se llaman bancos es confianza, centrales. es confianza. El dinero es la confianza de Eso las sí, personas, ¿no? Sí, en términos También conceptuales, sí. el oro. ¿Quién decidió de repente que este metal que brilla, escaso, le iban a asignar un valor de $3,500 la onza? O el cripto, ¿no? Es O sea, la confianza. sí, pero a ver, hablemos de cosas que sí sean materiales y sobre las cuales la gente pueda construir. El dinero tiene 3 propiedades. Es un resguardo de valor, es una unidad contable y es un medio de intercambio. Cualquier cosa que tenga esas 3 propiedades es dinero. Entonces, ¿qué puede ser dinero? Pues obviamente los dólares, los pesos, pero también puede ser dinero el oro, también puede ser dinero las acciones, también puede ser dinero los inmuebles. Ahora, hay algunas de ellas que son mejores como medios de intercambio, como es el dólar americano, y hay otros que son mejores como resguardo de valor, como pueden ser las acciones o los inmuebles. Y viceversa. El dinero, los dólares, son pésimos como resguardo de valor y también los inmuebles pues, no son muy buenos como medio de intercambio. Es más, si podemos ver, y esos son datos, el dólar americano contra sí mismo en poder adquisitivo se ha devaluado el 97% de los últimos 100 años. Nada más en los últimos 5 años, Comet, 40%. O sea, 40% contra el poder adquisitivo, porque tú me estás diciendo que vale menos contra la canasta de otras divisas. Pero eso es bullshit, porque las otras divisas también son Ponzis. O sea, está bien ¿Tú crees medirlo que el oro contra es otra. un Ponzi? Todo es un Ponzi. El oro también es un Ponzi, nada más que tiene una oferta limitada. Y de esa manera, entonces, como tiene una oferta limitada, entonces, pues puedes parametrizar más el valor de un recurso que es escaso. Yo creo que ahí nos estamos metiendo en una camisa de 11 varas porque nos van a decir, ¿y qué es un Ponzi, no? O sea, ya... Bueno, pues empecemos por decir que es un Ponzi. O sea, Ponzi salió de un famoso italiano que hizo todo un esquema fraudulento con el cual defraudó a, pues no sé si cientos o miles de personas hace un par de siglos. Y básicamente era eso, era crear algo con lo cual pues, tú ibas como aventándole la papa caliente al otro hasta que alguien le truena. Literalmente lo que pasó con Madoff. Madoff ha sido el Ponzi más famoso de la historia. Ahora, creo que lo importante, hablando de los artistas y de cómo podemos retomar muchos de estos conceptos para la gente allá afuera, es que la gente entienda simplemente cuáles son los sustentos de los distintos tipos de dinero que tenemos. Llámense dinero fiat, como son las monedas, los dólares, los pesos, etcétera,
y el dinero también, como puede ser el oro y estos otros. Diego, pero tú tienes que medir tu riqueza en algo, Correcto. ¿no? A veces la gente dice en pesos, en dólares, en inmuebles, En en oro, Bitcoin. en Bitcoin. Estoy de acuerdo. Yo digo, no soy tan, me gusta el Bitcoin, pero no pienso en Bitcoin. ¿Me Está bien, explico? todo el mundo piensa en oro. No entra mi... En oro, no, perdón. en Todo el mundo dólares. en dólares. No entra mi sueldo y digo, me cayó .005 Bitcoin, ¿no? Todavía no Correcto. hago ese switch. Igual algún día hacemos ese switch. Pero ¿cuánto tiempo crees? Que también esto es interesante. O sea, el dólar americano, como lo conocemos, sin que tenga Ujú. como respaldo el oro, tiene apenas 54 años. O sea, a partir de 1971, cuando Richard Nixon se salió del acuerdo de Bretton Woods, es que tenemos estas divisas Ujú. sin límite, porque literalmente se crean dinero out of thin air. Ahora, pues no sé si hace 100 años la gente tenía esta referencia del dólar, no creo. Seguramente era el oro u otro instrumento. No sé qué vaya a pasar hacia adelante. Y está bien que la gente piense en términos de pesos y de dólares. Es más fácil. No vas a tener este cálculo mental, sobre todo con activos que son muy volátiles. El punto que creo que quiero resaltar aquí, y que creo que es muy válido, sobre todo en el contexto de lo que dice Dalio, es que las divisas tienden a devaluarse y a depreciarse, y que el riesgo está por todos lados, que los ciclos económicos suben y bajan, y que hay momentos, cuando hay ciclos alcistas, en donde por lo general las acciones les va bien, cuando hay ciclos bajistas, a que otros instrumentos, como son los bonos, les va mejor. Ese Porque es el cuando all bajan las weather. Creo tasas, que ahí lo resumiste muy bien. El all weather portafolio es una canasta de activos que le va a ir bien a lo largo de distintos ciclos, ¿no? En el 2008, el all weather de Dalio tuvo un rendimiento cercano al 10% en el Ujú. 2008. Entonces, es un portafolio, es una estrategia defensiva que te va a permitir resguardo de Diversificar. valor y diversificación a lo largo de distintos ciclos. Y ha sido muy exitoso y en teoría de portafolios es un ejemplo de cómo construir un portafolio que no tiene correlación, que tiene activos que no tienen necesariamente una correlación muy positiva, ¿no? Ujú. Diversificamos el riesgo, no el capital. Y yo creo que esa es parte de su aportación. Tiene otra estrategia que se llama Pure Alpha, que Ujú. si quieres platico un poco de Pure Alpha, que también es muy famosa. Ahorita platicamos de Pure Alpha, pero nada más para cerrar el hilo del All Weather, Dalio es muy reconocido por esta aportación a los inversionistas, ¿no? Y yo creo que para todos los que estamos ahí afuera invirtiendo es muy valioso. Antes no tenías instrumentos. Igual hay gente que me va a preguntar ahorita en los comentarios, ¿cómo invierto en oro? Ya puedes invertir en oro a través de ETFs. Ya hay ETFs armados. Hay uno de State Street que puedes invertir en este All Weather portafolio. Tú lo puedes armar. Puedes escoger tu 30% de acciones. En GBM Plus las compras. Los bonos, le pones ahí fondos de deuda. Ujú. Puedes armar esto, pero lo que creo que es muy importante que se lleve La gente. la gente es que muchas veces tienes que tener esta diversificación y para tener diversificación no pueden estar coleccionados los activos. Y te apuesto a que la mayoría de los portafolios de los que nos están escuchando piensan que están diversificados porque tienen a todas las Max 7, ¿no? Que son acciones de tecnología. Y digo, también hemos hablado ahí de que son empresas que tienen diversificación de negocios y de geografía, pero no es suficiente, porque en un ciclo, en una crisis como fue el 2008, te van a bajar todas igualito, como ahorita vimos en lo de las tarifas, las Max 7 todas se fueron casi 30% abajo, algunas hasta más, ¿no? Sí. Entonces esta diversificación es clave. Esa diversificación es clave y quiero también entrar al segundo libro antes de pasar al Pure Alpha, que la verdad es que el Pure Alpha pues, es más similar a otras estrategias que tienen otros managers. Es una estrategia en la que él hace stock picking y hace, bueno, más que stock picking, asset picking. Pero me gustaría hablar del segundo libro que sacó que se llama Changing World Order. Y él dice que está sucediendo, as we speak, un cambio de paradigma fundamental en el orden económico del mundo y que Estados Unidos está perdiendo la hegemonía en el reinado del dólar y también de su poder económico ante China. Y esto abre muchas conversaciones. A ti te encanta China, ya tendremos episodios dedicados a China, pero me parece muy relevante lo que dice y nada más me gustaría retomar un concepto del cual habla él de manera puntual y es el caso de Roma. De Roma hace un par de miles de años, en donde literalmente
Roma, a través de la impresión desmedida en su momento de monedas, empezaron a diluir las monedas de oro con cobre y entonces empezaron a literalmente generar una inflación desmedida dentro de la economía para pagar todo el famoso pan y circo y los gladiadores y estos y mantener a los ejércitos también consentidos hasta que acabaron con el imperio. O sea, literalmente está pasando lo mismo que pasó hace un par de miles de años con Roma. Sí, y mucho viene de la desigualdad de oportunidad y de ingreso y esa equidad. Muy pocos tienen la mayoría de los activos, está sucediendo en Estados Unidos y eso genera descontento, ¿no? Las fibras sociales se empiezan a romper, de repente dicen, oye, ¿por qué toda la riqueza está concentrada en pocos? Algo está mal en el sistema, ¿no? Y empieza de ahí también el tema que dices de la inflación, todos los imperios pues tienen una fecha de caducidad, ¿no? Porque todo lo que sube tiene que caer. Y también habla de la competencia de otro líder que empieza a tomar, con una estrategia distinta, una posición relevante en el liderazgo mundial. Y yo creo que lo estamos viendo. Creo que él es muy acertado prediciendo estas cosas. Yo estoy muy pro China, obviamente. Pero a ver, cuéntanos de China, porque es este nuevo líder, pues cuéntanos de China. ¿Qué es lo que te parece interesante de China en el contexto económico global? Pues mira, te hago un resumen muy breve, pero China crece al 5% cuando Estados Unidos crece al 2%. Para bien o para mal, y hay muchas cosas malas como derechos humanos, pero para bien o para mal, tienen un partido político, están hasta eso unidos, y este tema de las tarifas lo están uniendo, ¿no? El gobierno tiene cierto control de lo que se publica, de la información, de los medios, ¿no? Cierto control. Tiene mucho control. Mucho control. A ver si no te escuchan allá y te censuran, güey. Bueno, no, chance ya te sacan de propaganda. Yo creo que sería más propaganda. Pero yo lo que veo en el mercado chino son valuaciones mucho más atractivas. Digo, China cotiza 11, 12 veces price earnings. La bolsa. La bolsa. Pero hablemos ahorita de economía. Ya entraremos después a eso. Bueno, pero luego la bolsa es la economía, ¿no? Es un reflejo de la economía. Es un reflejo de la economía. Comparado contra Estados Unidos, en temas de déficit, Estados Unidos también tiene un déficit de 2 trillones al año. ¿No? Lo de Estados Unidos es insostenible. Es insostenible. Y como tú dijiste, es un ponzo. En algún momento tiene que pasar, pero ¿cuándo va a parar esta bolita? Pero tú dime qué va a pasar en Estados Unidos. O sea, porque hay dos caminos. Yo creo que lo que han hecho lo van a seguir haciendo. Van a tratar de seguir pateando el bote. Ahorita sí hay... ¿Pero tú crees que puedan seguir pateando el bote? Es que yo creo que ya no les van a comprar esa. Pues explícame, para frenar este déficit... ¿Qué pueden hacer? Hay dos caminos. Hay dos caminos. Tienen que recortar el gasto público. Ajá. Y aumentar los ingresos fiscales. Ok. ¿No? Esto lo dice Dalio. Esta es la solución de Dalio en su último libro, How Empires Go Broke. Sí. ¿No? Cómo quiebran los imperios. Y la tercer componente, él dice que tienen que disminuir las tasas de interés de forma saludable. Y reducir el déficit fiscal a 3% del PIB. Que fue exactamente lo contrario de lo que hizo Donald Trump ahorita con la propuesta. Pues él quiere bajar impuestos, ¿no? Quiere bajar impuestos y subir el gasto. Y una cosa, este tema de reducir el déficit fiscal a 3% del PIB, ¿sabes quién también lo toca? Buffett. Y Buffett dice que todos los que están en el Congreso, cuando el déficit fiscal está arriba de 3% del PIB, no deberían de ser reelegibles. Y dice que así lo controlaría él, ¿no? Y Buffett esto ya tiene bastante tiempo, ¿no? Y digo, también es muy sencillo hablar como consultor aquí y decir, no, pues sube los ingresos y baja el gasto, ¿no? Pues sí, es muy sencillo, es una solución sencilla a un problema mucho más complejo. Claro, pero eso es lo que quiero hacer énfasis, porque Estados Unidos lleva de los últimos 25 años, 24 con déficit fiscal. Si lo viéramos como si fuera una empresa, es una empresa que tiene pérdidas, que gasta más de lo que ingresa. Y ha aumentado la deuda a que hoy tiene 35 trillones de dólares de deuda. Y se espera que llegue a 50 Y a 100. Porque nada más la están aumentando y aumentando. Es más, el techo de la deuda ya es una broma en el Congreso. Este año van a aumentar 2 trillones de dólares en el déficit fiscal y así sucesivamente. Y esto ha crecido de manera exponencial. O sea, esto ha pasado en los últimos 20 años, literalmente. Entonces, hay de dos. O le meten el freno de mano, lo cual no va a pasar. Te voy a decir por qué no va a pasar. Porque ¿qué presidente sabe aventar el tiro de meter el freno de mano?
O sea, vas a entrar en recesión, en ipso facto, vas a tener a la gente en contra porque vas a querer subir los impuestos. O sea, ¿Y están en peleados. dónde no hay elecciones cada 4 años? En China. ¿Y quién puede pensar con A 100 años. piensan a 40 años. Ahorita con el Correcto. tema de las tarifas decían, no va a doblar las manos China. ¿Por qué? Porque dicen, ok, me pones tarifas, nos peleamos, hay una guerra económica, no voy a llegar a mi meta de 2040, voy a llegar a mi meta en 2045. Sí, o en 2050. Y está bien, o sea, ahí Así funciona más piensan, tener un Así gobierno piensan, y no hay centralizado, rojo, no hay azul. autocrático o hasta... No son la policía del mundo que tiene que gastar, parte porque están en un déficit, porque son la policía del mundo que tiene que estar en Ucrania, porque se van y se meten en Somalia, porque van y se meten en todos lados, porque Bueno, son porque la también hay policía del mundo. intereses políticos de poder Sí, y pero económicos. China no lo ha hecho. China no invierte en guerras. China invierte en infraestructura en su país. Y Correcto. se ve. Cada persona que va a China regresa y dice, es impresionante lo que estoy viendo. ¿No? Yo Claro. digo, bueno, me platican de que está impresionante y ves los precios de acciones baratos y digo, esta narrativa de repente un día Sí, va a cambiar. se cambia. Entonces yo sí creo que por eso me gusta China, porque los múltiplos están muy comprimidos, las empresas tienen crecimiento, hay riesgos, sí, pero me gusta a mí esa asimetría entre el riesgo y el rendimiento. Entonces un día van a cambiar los múltiplos en China, van a decir, no, pues China es el nuevo líder. ¡Pum! Van a cotizar a 22%, diría 22 veces earnings, como está cotizando ahorita Estados Unidos, y las empresas crecen 15, 20%. Claro, ahorita lo estoy sobresimplificando, ¿no? Hay temas de una burbuja inmobiliaria, hay temas también Sí. de derechos humanos y sociales, pero yo lo que sí creo, y Dalio lo piensa de igual manera, es que el que no está metiendo 5, 10% de su dinero en China, no está diversificando bien de manera global. Y Correcto. creo que ese 10% te va a pagar hacia adelante. No puedes tener todo tu dinero en Estados Unidos y en México. Entonces vamos a hablar de diversificación global. ¿Cómo no va a estar China en un portafolio global, no? Y Cuando es el Dalio lo líder. hace. Y Dalio lo hace. ¿Y algunas empresas que le gusten particularmente o sectores que le gusten particularmente a Dalio en China? Pues mira, sé que ha invertido fuerte en Alibaba. Tampoco hay un disclosure como tal porque tiene distintas estrategias, distintos portafolios, pero él siempre ha hablado de ese número, ¿no? De 5 a 10%. Habla también a nivel personal que tiene 10% de su dinero a China. Siempre se mete muy bien a desmenuzar las cualidades de China y las publica constantemente. Y yo coincido con él, yo soy un poco más agresivo. Yo digo que hasta un portafolio aguanta el 15 o hasta el 20% en China, ¿no? Esa es más mi perspectiva. Ese es más tu portafolio, más bien. Es más mi portafolio, sí, pues, hay que ser congruente, ¿no? Claro. Oye, y en ese sentido, ya nada más para cerrar el tema de Estados Unidos y justo de la diversificación y el all weather y demás. O sea, nuevamente, nada más para puntualizar eso, hay dos caminos. Que Estados Unidos reduzca el déficit fiscal, que creo que va a ser imposible, o que vuelen en pedazos la moneda. O sea, que la inflen a tal nivel que ya deje de ser Se está viendo ahorita sí hay... Sí, está pasando. Hay realmente... Pero y por eso las tasas también las tasas de 30 años están más de 5%. Al revés, o sea, las quieren bajar y están subiendo porque la Exacto. gente ya no quiere. Ya no quiere tener bonos deuda de largo de Estados plazo del Unidos. Tesoro americano. Y ni los bancos centrales tampoco. ¿Quiénes tienen la mayoría de los bonos americanos China y de corto Japón plazo? los habían tirado. Y China está vendiendo, Japón está vendiendo. Ahora lo están comprando ellos. Bueno, y Buffett, tu amigo Buffett, que tiene 340 billion en treasuries. Sí, y él sí tiene un sesgo a US only muy fuerte. Que aparte, eso, en fin, no hablamos de eso mucho en el episodio de Buffett, pero ¿cuál es el riesgo de que Buffett tenga 340 billion en treasuries? Con la devaluación del dólar y todo lo que está sucediendo alrededor de esto, el tema de las tasas obviamente también influye en el precio, etcétera, ¿no? Y Dalio tiene Bitcoin. Ha sido de los que también se ha manifestado a favor de eso, controversial en su momento, pero también ha sido una de las apuestas interesantes de Dalio. Sí, sin duda. Él predica diversificación y sí se ve que lo hace, ¿no? Sin duda. Es parte importante. A ver, errores y controversias de Dalio, ¿no? Sí. Hablamos del error que tuvo en 1982, que casi lo lleva a la quiebra a él y a Bridgewater. Pero después también eso ha formado mucho el criterio y muchas de las estrategias como estas de Pure Alpha y sobre todo el all-weather portafolio. Ahí, mira, es importante y por eso empiezo el capítulo hoy hablando de que hay que tomar cosas de otros inversionistas, ¿no? Uh-huh. Buffett dice, yo no trato de predecir la economía. Yo invierto en buenas empresas. Y Dalio trata de es otro juego. Es otro juego.
y Dalio trata de predecir los ciclos económicos. En 1982 quiebra porque está temprana su predicción y de hecho tiene algunos quotes ahí muy famosos que dice lo importante no es tener la razón sino encontrar la verdad, ¿no? También habla de que el dolor más la reflexión igual a progreso. Estos son algunos de sus aprendizajes de esa crisis de 1982. Y él se vuelve más humilde. A partir de ahí, él como que siempre abre la puerta que pudiese estar mal. Y por eso se vuelve un risk manager. Empieza a tratar de reducir el riesgo, no tanto de ganar. Y cambia su estrategia y pide un préstamo de $4,000 y vuelve a hacer un imperio que ahorita maneja 150 billion, ¿no? ¿Por qué entré en este error? Por tener demasiada confianza en sus predicciones, que a veces no suceden. O si suceden tarde, ¿no? Un ejemplo, yo he estado muy bullish China, pero pues ya llevo 2-3 años bullish China y no ha jalado. Pero llevas también, más como 5 o 6. No, pero también ha jalado en esos entornos. Sí, en la totalmente. pandemia, pues ahí Sí, tuve Alibaba casi se un fue a... 3X en todas las acciones. Y ahí es el tema, ¿no? Cuando tienes esas, se puede hacer un reajuste de cómo está tu portafolio, ¿no? Claro, rebalancear el riesgo. Rebalancear el riesgo. Y hay que ir recalibrando esas cosas. También lo hice en Bitcoin. Dalio habla de tener un porcentaje pequeño de tu portafolio en Bitcoin. Yo así empecé, gracias a ti, invertí en Bitcoin. Dije, igual y no le entiendo, pero si invierto cuando le entiende, ya voy tarde y ya subió demasiado, vamos a meterle un 3, 4, 5% de mi lana. Iba subiendo, llegó a ser el 15% de mi dinero. Ya no me siento cómodo. Puedes recortarle y sentirte cómodo. ¿He dejado dinero en la mesa? Sí. Y eso lo quiero dejar muy claro. Siempre vas a dejar dinero en la mesa. Nunca vas a tomar el camino óptimo para volverte billonario, ¿no? Y tú hablas mucho de que hay estrategias para crear riqueza y otras para conservarla. Y ahí estamos constantemente, ¿no? Y no te puede dar FOMO todo. Ese es el peor error. Porque constantemente estamos viendo. Por eso yo digo, Tesla es algo que no quiero participar en Tesla. Así se vaya y sea el futuro, ¿no? No es algo que... ¿Dalio invertiría en Tesla hablando de eso? No. ¿No? Yo creo que no. Desde luego que no. Pero igual y de una parte pasiva de sus portafolios en donde agarra una sección del mercado y mete a Tesla, pero... Ya. Que eso también sucede, ¿no? Que también pues, tú tienes inversiones pasivas, yo también. Claro. Agarra y tenemos a veces exposición a Tesla. tienes exposición a Tesla, pero nomás no la tengo como un... Pero regresando a la parte de los errores, yo creo que aquí sí hay un cambio de paradigma en su filosofía. Y empieza este Dalio más racional. Y curioso porque sigue apostando en estar, yo creo que medianamente correcto en esta parte de los ciclos, ¿no? O más bien posicionado. Ya no es tanto, cambia su estrategia de predecir el ciclo a estar posicionado de una manera defensiva ante cualquier escenario de ciclos. Y por eso se llama all weather, su estrategia, ¿no? Porque es contra todo clima. Entonces, hace mucho sentido. Y estos fracasos de los inversionistas creo que son sus grandes aprendizajes, sí, claro. Como han sido los tuyos o los míos, ¿no? O sea, yo me acuerdo que de mis primeros fracasos fue... Mi mamá me dio un dinero para invertirlo y lo metí en las vivienderas. Y ya estudiaba finanzas y ahí te enseñan que no puedes meter todos tus huevos en una canasta. Y yo decía, no, esto lo veo muy claro. Lo metí a las vivienderas y pues reventaron. Y desde ahí, eso no te lo enseñan en un libro de texto. Porque hasta que no pierdes lana tuya y peor aún de un tercero, no sabes como que ese sentimiento es muy feo, ¿no? Entonces tratas de cuidarlo de la manera... te vuelves más risk manager en vez de pensar en tratar de optimizar los retornos, ¿no? Y forja personalidad y forja carácter y eso hace que estos grandes inversionistas también sean tan exitosos como lo han sido, porque si no hubieran tenido esos tropiezos, no hubieran tenido esas grandes lecciones. Conceptos clave de Ray Dalio: la gestión del riesgo, la comprensión también de los mercados, ¿no? De la macroeconomía, los ciclos de deuda a largo plazo, ¿no? Y que estos se repiten, ¿no? Mucho de lo que pasó en Roma está pasando ahora en Estados Unidos. La diversificación radical. No predecir, sino prepararse, anticiparse ante los eventos macroeconómicos. La inversión basada también en algoritmos y en modelos cuantitativos.
O sea, quitarle los sesgos también a las personas. Y cometer errores, o sea, es aceptable, pero es inaceptable no aprender de ellos. Y como bien dices, esto aplica también en la vida, ¿no? O sea, todos son como que se empieza a mezclar su filosofía de sus principios y la cultura de su fondo con sus filosofías de inversión. Y también lo ves en otros inversionistas como Buffett, ¿no? Que primero vean como que sus valores como persona y permea mucho a su manera de invertir y al tipo de empresas en las que invierten también, ¿no? Va hasta ese punto. De acuerdo. A ver, y lecciones clave, ya más de la parte personal. Humildad intelectual, mi querido Comet. Siempre estar abierto y también ser flexible en los conceptos y en las ideas que tenemos. Los sistemas son mejores que la intuición. Esto le va a doler a muchas personas que estén allá afuera, pero bueno, tenemos sesgos y hay que reconocerlos. Y hay otros que son genios invirtiendo con la tripa, ¿no? Como Claro. son George Soros o Druckenmiller, que dicen que George Soros dice que cuando le duele la espalda, vende. Porque dice, como que no me siento cómodo, algo está pasando y también eso es parte de lo que platicamos aquí, ¿no? Del arte. Eso es Sí, parte del arte. es un arte, porque sí, muchas cosas son números, pero mucha cosa. Dalio se mete a entender la historia. Es increíble. Se mete muchísimo a la historia. Un buen inversionista no es alguien que sabe de números, no es un matemático. Es alguien que sabe de psicología, es alguien que sabe de historia, es alguien que sabe de sociología, es alguien que sabe de antropología, es alguien que sabe de economía. Ya hablaremos del gran Charlie sí. Munger, que mucho de esto viene de él, ¿no? Y se habla de que el arte de las inversiones es entender cómo los humanos se comportan con el dinero. Ahorita nos metimos en una conversación ahí un poco incómoda del Ponzi, del dólar, o sea, que son complejos porque son filosofías de cómo ves el mundo. Claro. Cada inversionista ve... Son modelos mentales, ¿no? Son modelos mentales, ¿no? Y algo que respeto mucho también y no es el único que lo dice, Howard Marks también lo dice, pensar de manera independiente. No te puedes ir con las masas. Los borregos, con los borregos. Y muchas veces es difícil no hacerlo porque están los medios de comunicación a tope, hay mucho ruido en los medios, o sea, yo por eso te digo, un ejemplo para mí es Tesla. Todo el mundo, Tesla va a ser el futuro, ¿no? Yo veo los números y no me gusta. Igual y sí va a crear el futuro, pero ya, para mí ya lo estás pagando por adelantado. Entonces el upside es menor. Y así con varias cosas, ¿no? O China, no. China no. ¿Cómo vas a invertir en un país comunista? Bueno, yo lo veo desde otra óptica y trato de adoptar otras cosas de otros inversionistas. Tú igual, ¿no? O sea, con el tema de Bitcoin creo que fuiste... muy radical en su momento. Y también en GBM tenemos una escuela que nos enseña a pensar mucho a través del valor y el valor intrínseco de las cosas. Y en el Bitcoin era complicado. A mí me costó mucho trabajo, ¿no? Claro, porque pues no es algo que genera flujos, no hay manera de evaluarlo. Exacto. Tiene muchos conceptos que son distintos, pero pues de ahí viene, de poder cuestionar, de poder analizar, de poder comprender la historia, de poder irnos al futuro también y ver qué está sucediendo y regresar al presente para tomar decisiones. Y al final del día, del arte de invertir y del arte de pensar, querido Comet. Ya para cerrar este episodio, en el que hablamos de muchísimas cosas y que espero que se den muchos aprendizajes, yo dejaría de recomendación los libros de Dalio. Vamos a dejar todo en los recursos, Principles, Changing World Order, también de los imperios. Y no sé si quieras agregar algo, pero me gustaría cerrar con esta frase que dice, no te prepares para predecir el futuro, prepárate para sobrevivirlo. Me encanta. Yo creo que a través del tiempo es lo que tienes que hacer, ¿no? También gestionando tu propio dinero. Hay que evitar esos errores caros. Él los tuvo y luego pueden ser viendo hacia atrás cosas que te dan muchísima lucidez, ¿no? Pero llega un momento en el que pues ya no puedes cometer errores, no puedes borrar el 50% de tu patrimonio porque vas a requerir una subida del 100% para recuperarlo. Y ya no es tan fácil, ¿no? Exactamente, sobre todo errores que pueden ser fatales. Mi querido Comet, esperamos que hayan aprendido mucho sobre Rey Dalio, que adopten las ideas que les parecen más interesantes y las demás que las desechen. Sí, que sigan haciendo un esfuerzo de agarrar lo bueno que les gusta de Dalio, lo bueno que les gusta de
De Buffett, de hablamos. Buffett, vamos a hablar de Howard Marks, vamos a estar hablando de varios inversionistas. Igual y no es igual de dinámico y de divertido que es compra o es venta. Y también yo creo que hay que agarrar lo bueno de los managers de las empresas que hemos hablado. Hemos hablado de empresas que son pues, muy exitosas y son exitosas por la forma de pensar de sus líderes. Y también podemos aprender mucho de esos líderes, ir cruzando y agarrando estas ideas y forjar nuestra propia filosofía y no dejar de tener esa parte muy nuestra, ¿no? Cada quien es diferente. Yo en el capítulo de Buffett creo que lo dije, no intentemos replicar a Buffett, porque nadie tiene esa paciencia y se invierte. O sea, yo creo que tampoco trato de ser Buffett, ¿no? Pero trato de agarrar matices y cosas y moldearlo, porque pues yo creo que muy pocos son como Buffett. Yo no, desde luego sé que no estoy así. Es muy difícil replicar y tratar de imitar una estrategia así al 100%. Y hay que identificar eso, ¿no? Cuando Sí. no puedes replicarlo al 100% y tomar lo que crees que sí puedes adaptar a tu filosofía. Y seguir aprendiendo del arte de invertir. Querido Comet, muchas gracias. A ti, estimado Flaco.